buen día. Somos Lut y Caco y ahora estamos en una nueva aventura. Como tomamos decisiones de viajar, hacer ruta, no solo como turistas, también viviendo experiencias. Ahora estamos yendo a un puerto que se llama Necoclí, acá en Colombia. Y venimos desde Chile, viendo mucha migración. El cruce de frontera de Chile-Perú fue bastante impactante ver toda esta gente varada. Durante toda la ruta vemos personas que van, familias que vienen caminando con poco y nada encima. Paramos a preguntar en algunos peajes, nos dijeron, bueno, van, vienen. Quedamos también impactados. Antes de llegar a Medellín fue Caco, ¿verdad? ¿Qué te encararon los muchachos? Ah, sí. Están pidiendo comida y bueno, como es normal en este tipo de situaciones. Sí, un muchacho pidió si teníamos algo para comer. Tenía 2 roscas tipo chipa de queso. Le dimos y cuando miró por la ventana, él llevó junto a otros 2 compañeros y se partieron eso y empezaban a comer. Ahí me rompió el corazón, la edad de nuestros hijos. Entonces le dimos pan, comieron todo el pan así como estaba, sin mermelada. Muchas veces parece que no queremos comer un pan si no tiene algo encima. Una mochilita, unos sport y unas hojotas o chinelos en los pies. Y cuando Caco le preguntó, dijeron que iban camino a Chile. Camino a Chile. Y bueno, unos bajan a Chile, otros quieren hacer el sueño americano, ir a Estados Unidos, otros suben, son de todas las nacionalidades. Y ahora, para entender un poquito la problemática del cruce a Centroamérica, estamos queriendo llegar al puerto Necoclí, en donde varan todos y se preparan para hacer un cruce en una lancha. De Necoclí pasan a un puerto, creo que se llama Acatí, que es el más cerca, que todavía es Colombia, pero ya es hacia Centroamérica casi. O a Capurganá, se llama otro puerto, también todavía de Colombia. Y de ahí hacen la travesía de 3 a 5 días al Darwin. Y de ahí llegan a Panamá, a un lugar donde empieza la ruta que se llama Canaán. Explicamos un poquito de qué se trata el tapón de Darién. Es muy conocido entre los viajeros porque es un lugar donde se corta la Panamericana. En línea recta faltarían 80 kilómetros, o sea, hay 80 kilómetros donde no hay ruta. Entonces, para cruzar el Yatutá a Panamá, vamos a tener que embarcar el Yatutá. En el caso de la gente que cruza por Necoclí, va primero en barco, después a pie, llegando a Panamá a pie, a través de la selva. Y son de distintas nacionalidades.
tristeza, miedos, Todo. de todos. Tiempo de esa familia entera que van a cruzar. Qué mucha gente. La iguana. Y desde esta playa de pescadores que hoy se convierte en un puerto, en donde muchos sueños comienzan, así también como muchos acaban, y todo tras un sueño americano. Para adentrarnos un poco más con esta realidad, nosotros nos encontramos con Juan, quien arriesgó mucho para cumplir su sueño. No le duró mucho tiempo. Aquí les vamos a presentar su testimonio. Acá estamos con Juan, otro viajero, pero él viajó de otra manera. De Colombia hasta Estados Unidos. 6 meses de travesía, señores, pasando por el Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México. 9 países. A pie. A pie. Me demoré 6 meses subiendo. Subí hasta la ciudad de Nueva York. Corrí con mala suerte que me devolvieron, pero ahí estamos y vamos para adelante. Y hasta la costa, hasta Necoclí. En Necoclí pasé en una lancha hasta Capurganá. De Capurganá ya entré al Darién. ¿Y ahí se camina cuánto más o menos? Y ahí me caminé 10 días en el monte. En el monte, hasta agarrar ruta. Hasta llegar a una ruta ya de carretera que ya era en Panamá. Ya Sí. en Panamá seguía avanzando. Descansaba. Es duro. ¿Para qué es duro? No es fácil. Digamos, no es fácil. Más como yo iba sin plata, fue duro. Tocaba que trabajar en cada país para poder avanzar y seguir el camino. ¿Conseguía trabajo? Sí, señor, claro. Cuando yo no conseguía trabajo, yo cogía un limpiavidrios de carro. Ajá, Me conseguía mi plata honradamente. claro. Y mi comida. Muchas familias también van. Muchas familias van, muchos niños en el monte, muchos padres entierran a sus hijos, a sus hermanos, a su mamá, o las dejan tiradas en el monte porque no la pueden sacar por pesados, porque uno brega a salvar la vida de uno. ¿Y en México habías dicho en qué puerto se toma un tren? En México se coge en Tapachula. Ajá. En México va a coger el primer tren que lo va a llevar a Ciudad de México. Ujú. Y de Ciudad de México va a coger uno que lo va a llevar a Lechería. Ajá. Y de Lechería va a coger uno que la va a llevar a Juárez. Aclarando que estos trenes no son de pasajeros. No, son de pasajeros, son de carga, de comida o de carros. Uno va en la parte de arriba, montado, corriendo el riesgo de caerse, de mucho frío, demasiado frío, baja hasta 5 grados. Wow. Que uno, mejor dicho, uno tiene que a veces prender la ropa para poder calentarse usted. Y de ahí se llega a la frontera de Estados Unidos. Y ahí se llega a la frontera de Estados Unidos. Y para cruzar ahí, hace como. Con un coyote. Ah, Cruza ahí con un coyote, sí. Porque tú te llevas, te cruza. Sí. ¿Y en qué parte cruzaste? Por la puerta 40. Así se Por los llama. huecos del Chapo Guzmán. Ah, mira. Y de ahí te fuiste a Nueva York, te llevó 6 De meses. ahí me llevó, ya ahí, ya me monté en el siguiente tren ya en Estados Unidos dentro, porque el tren te entra. De carga también. Sí, de carga.
el de entra, y ya subí en 7 días después de estar en Tesa, subí en el tren por 7 días Ajá. hasta llegar a Nueva York. Y ahí te quedaste 2 meses Ahí me quedé trabajando. 2 meses trabajando y me pasó un problemita y me devolvieron. Y la motivación es que se gana mejor y se vive mejor en Estados Yo lo Unidos. hice, la motivación mía era mi hijo, la conocí a mi hijo. La motivación mía y lo que me sacó de todo eso fue mi hijo y las ganas de salir adelante. Bueno, qué historia, Juan. Admirable. Muchísimas gracias. Siempre la otra. Bueno, estamos con Brian, un venezolano que conocimos del proyecto Mochileros Astronómicos, ya son muchos años que nos conocemos. Y vuelve la pregunta, ¿qué le motivó salir de su país natal, Venezuela? ¿Qué me motivó a salir? Bueno, lo que comentaba, en Venezuela, lo que yo hacía antes de ser mochilero era trabajar en una oficina. O sea, yo trabajaba en un hotel de recepcionista, trabajaba en una oficina de relaciones corporativas y trabajaba en el planetario. Yo tenía 3 trabajos, pero ninguno de los que ganaba con los 3 trabajos me servía como para pagar mis cosas. A pesar de que vivía solo, un salario era como para el alquiler, el otro salario era para la comida de las 2 semanas y el otro salario era como para completar lo que me faltara, ¿no? Cuando yo trabajaba en el hotel, creo que una de las cosas que más me abrió los ojos fue el hecho de ver que yo como recepcionista a veces atendía chicos menores que yo o chicos de mi edad que venían viajando por el mundo. Entonces pagaban una habitación de ese hotel, que era un hotel 5 estrellas, o 2 o 3 noches pagaban, y yo con mi salario no podía ni siquiera pagar una habitación, una noche de esas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que esto ellos lo puedan hacer? Son millonarios, pensaba yo. Y un día uno de ellos, me acuerdo, un mexicano, me dijo, tú me harías un tour por tu ciudad porque yo no conozco nada. Y yo, mira, la verdad yo no puedo salir del hotel porque tengo que cumplir un horario, además yo tengo otros trabajos. Te pago $50 por el tour. Y yo ganaba $15 de salario. Al mes. Sí, al mes. Y él me iba a pagar en un día eso y yo, ¿qué? No puedo. Al final lo rechacé. Pero bueno, eso y el hecho de que yo había desarrollado cosas en el planetario donde trabajaba, trataba de sacar adelante mi emprendimiento de astronomía. La principal respuesta que te podría dar sería esa frustración. Entonces, la Es como que frustración... te cortaron las alas de seguir creciendo, veías que gente jóvenes de otro país venían y tenían esa posibilidad de una libertad, digamos. Sí, y yo tampoco había viajado. Entonces, yo solamente conocía Caracas. Solo conozco Caracas. De hecho, hoy día no conozco mi país. Entonces, empecé a averiguar si salir como técnico en informática, que era una de mis carreras estudiadas, o salir como profesor de idiomas, que era lo que también había estudiado. Y cuando empecé a averiguar qué se necesitaba para pedir la residencia en otro país, entonces me pedían papeles de todo tipo, burocracias, convalidación de títulos, cosas así. Encima pensar en el tema de que tengo que pagar hospedaje, tengo que pagar las comidas de los días que voy a quedarme mientras tramito todo eso para después conseguir un trabajo. O sea, era toda una escalada de situaciones burocráticas que no sé cuánto me iba a tardar o cuánto me iba a costar, y yo no tenía dinero. Yo decidí entonces hacer lo que me gustaba. Dije, bueno, voy a ofrecer lo que hago como astrónomo aficionado, como divulgador, a cambio de hospedaje y comida. Y ofrecí eso a Cúcuta, a un museo en Cúcuta, ahí en la frontera con Venezuela. Mandé un correo esperando lo mejor, y eso llegó 8 días después de que mandé el correo. Véngase que nos interesa tu proyecto. Y eso fue como
el motor, que es la chispa que despertó todo, ¿no? Yo renuncié, al día siguiente renuncié a los 2 trabajos que tenía, pedí vacaciones en el planetario, de hecho en el planetario todavía estoy de vacaciones. Te esperan. Y sí, y dije, me voy y voy a ver qué pasa. O sea, y salí de Venezuela con $25. Todo fue una serie de eventos que habían sucedido ya previo a mi salida de Venezuela. Como ya yo trabajaba en un planetario y ya había desarrollado cosas en el planetario de Caracas, yo eso que desarrollé lo ofrecía a otros planetarios en Sudamérica. En aquel entonces, le hablo de 2014-2015, Argentina era el destino preferido por los migrantes venezolanos porque su situación económica era favorable. Yo ofrecí mi producto a varios planetarios de Argentina y el único que me respondió fue Rosario, planetario de Rosario. Y yo dije, bueno, empecé a hacer algunos trabajitos con ellos online y ellos pues les gustó el trabajo y me dijeron, bueno, cuando quieras venir sos bienvenido. Y esa puerta de sos bienvenido fue lo que dije, bueno, yo voy a ir a Argentina. El punto es que la chica que trabajaba en el planetario de Rosario me dijo, tenés que venir a este planetario y vemos qué hacemos, ¿no? Y dije, bueno, va. Pero yo no tengo plata, ¿cómo hago? No me puedo ir en avión, no puedo ir en colectivo. ¿Qué puedo hacer? Entonces le dije, voy a tener que irme por todos los planetarios de Sudamérica hasta llegar al de Rosario. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero de que llego a Rosario, llego. Y ella me dice, vas a hacer algo así como un mochilero astronómico. Y ahí sale el nombre. Y yo, sí, suena bien, le digo. Cuando yo estaba en Cúcuta, cabe también mencionar que yo salí de Venezuela sin teléfono, sin computadora, sin nada, solo $25. ¿Cómo me comunicaba? Por correo. Entraba a un cibercafé, pedía 5 minutos en la computadora. ¿Qué año fue eso? 2017. Yo no tenía ningún tipo de tecnología. Y en Cúcuta fue donde yo abrí mi blog. Porque yo salí de Venezuela y yo decía, ¿cómo voy a conocer lo que hago? O sea, ¿cómo la gente sabe de qué estoy hablando? Y justo en el hotel donde a mí me hospedaron en Cúcuta había una computadora para huéspedes. Y allí me metí y abrí un blog y saqué unas fotos que tenía de mi Facebook y las puse allí y puse como una mini biografía mía, ¿no? Y cada evento que yo hacía, si tomaban fotos, le decía a la persona, usted puede mandar esas fotos a este correo y mándeme las fotos para yo subirlas a mi página porque yo no tengo cómo registrar. Ese peregrinar desde Venezuela hasta Argentina, Rosario, por decirlo así, ¿qué fue lo que más te impactó? Primero, ahí volviendo a la parte de la migración de las dificultades, ¿no? Digamos que yo me considero como afortunado en una parte porque yo salí en una época donde, si bien ya estaban saliendo muchos venezolanos, no eran tantos como años después. O ahora quizás. Porque yo recuerdo que en Colombia era muy difícil hacer dedo, porque ya habían muchos venezolanos en la ruta. Entonces era muy difícil que levantaran a un venezolano. Y yo salí, por ejemplo, tuve que caminar desde Bucaramanga hasta Bogotá. O desde Cúcuta hasta Bucaramanga. En contexto, ¿cuántos kilómetros serían aproximadamente? Son 400 kilómetros. De los $25 que tenía, que en aquel entonces eran 75.000 pesos colombianos, tuve que pagar 30.000 para que me pudieran sellar el pasaporte con un ticket de bus. O sea, algo que demostrara que yo iba a entrar al país, porque en la frontera no me iban a sellar el pasaporte. Y yo quería estar legal en todos lados. Por suerte tenía mi pasaporte, que es otra cosa. Muchos venezolanos salen sin pasaporte, sin documento alguno. En la frontera de Venezuela, con Cúcuta, me robaron todos mis papeles. Documentos apostillados, títulos universitarios, todo lo que yo había durante un año tramitado, parándome de madrugada, pagando un montón de plata, madrugando haciendo filas en los ministerios y todo eso. Y eso en la frontera se me robó como 5 minutos antes. No fue un robo violento ni nada, no fue que yo, por ayudar a unas personas a sacar unas cosas de un auto, en ese momento yo entré en shock, entré en pánico. O sea, me quedé así como mis papeles, y tenía 4 mochilas con las que yo salí de Venezuela. Y esta gente que estaba conmigo, yo les digo, mi carpeta la dejé acá, una carpeta azul, no la vieron, no. Y empecé yo a ver hacia cualquier lado a alguien con una carpeta azul, pensé que era un azul muy chillón, un azul brillante. Y les dije, espérenme acá, o sea, con la desesperación, el pánico que me entró, dije, espérenme acá, y tiré las 4 mochilas y me fui a caminar a ver a quién le veía la carpeta.
Me devolví, dije, ¿qué estoy haciendo? Dejé mis mochilas con unos desconocidos. Estaba encima. Y me devolvió otra vez. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? No, no. Y volvió otra vez y nada. Entonces uno de los que estaba pasando, yo dije, voy a usar este tipo. Dice, mira, se me acaba de perder una carpeta azul con todos mis papeles. Ve a ver quién la tiene, dame tu número de teléfono, yo te voy a llamar y te voy a pagar recompensa por eso. Voy a estar 5 días en Cúcuta y vuelvo. Cuando vuelva quiero ver quién tiene y te pago recompensa. Mentira, o sea, era pura labia que yo estaba haciendo para ver si había información. Porque entre ellos se conocen y qué sé yo, ¿viste? Me quedé ahí, fueron como los 30 segundos más largos de mi vida. Y yo dije, bueno, no soy ni el primero ni el último venezolano que salen sin papeles. Pero tenías tu pasaporte. Tenía mi pasaporte, que era lo más importante, y dije, tengo el pasaporte, con eso voy a poder entrar a donde sea. Y bueno, que venga lo que venga. Porque, ¿qué pasa? Porque yo tenía todos esos papeles. Porque mi intención no era ser mochilero astronómico. Mi intención era quedarme viviendo en un país con mejor economía, salir de cero otra vez y levantarme. Y sin papeles no lo iba a poder hacer. Entonces es como que una cosa del universo, del destino, ¿no? O sea, ¿vos querés ser mochilero? Bueno, no soy mochilera. Y yo llegué a las 9 de la noche sin conocer a nadie, sin teléfono, sin nada. ¿Por qué llegué ahí? Porque me lo pedían desde migración. O sea, tenés que llegar a alguna ciudad porque si no, no te sellamos el pasaporte. Llegué allí y pasé esa noche en la terminal. No, mentiras, esa noche dejó de llover y yo me salí, me fui de ahí, me fui a una plaza. Dije, el mejor lugar para estar es una plaza, dije. Una plaza pública porque la terminal es peligrosa. Ese es el concepto que tenía, el prejuicio que tenía, porque las terminales suelen ser peligrosas, ¿no? Entonces me fui a la plaza, una de las plazas principales de la ciudad, y ahí me tiré. Agarré ni siquiera, tenía una bolsa de dormir, unas mantas, y habían otros chicos ahí. Y recuerdo que a las 2 de la mañana llegó otro tipo, como que me quiero acostar ahí, me das un espacio. No, me das un espacio para dormir. Y me fui con el chico porque él supuestamente tenía un lugar donde dormir. Y no, era otro chico indigente. Y tenía un lugar más tranquilo, sí. Y yo dormí con el indigente ahí casi que abrazados, porque encima era Pamplona, en un lugar muy frío, o sea, era terrible. Y de ese día siguiente me encontré unos venezolanos que me hospedaron en sus casas. Eso sí, ahí sí eran venezolanos, buena gente. Viste que hay de todo. Pero los casos de que tengo que salir porque le tengo que mandar plata a mi familia, porque le tengo que mandar plata a mi hijo, a mi esposa. Eso hay mucho. Hay muchos casos así. Y, por ejemplo, el caso de un tío que conocí que se fue a Perú y trabajó ahí un año, acumuló plata y se devolvió y ahora tiene su negocio en Venezuela. Entonces, como para hacer plata, para poder formar su propio negocio en Venezuela. ¿Le va bien? ¿No le va bien? No lo sé. Sí he visto casos de venezolanos que han salido a países como Perú, como Ecuador, como Chile, y no les va bien por distintas razones y deciden devolverse, deciden irse a Venezuela porque no los trataron bien. Es triste saber, o es triste decir esto, el país que yo dejé ya no existe. Yo me fui hace casi 6 años. Si yo vuelvo, es distinta la gente, es distinta la economía, es distinto la cultura, las costumbres, incluso la forma de hablar del venezolano es distinta. Y si yo llego, voy a ser extranjero en mi propio país. Entonces voy, y si llego a ir es porque quiero ver a mi familia, y tengo 2 hermanitos que nacieron que no conozco todavía, o ir al Ávila, que es la montaña más alta de Caracas, o ir al planetario, que es donde me esperan todavía las vacaciones largas, ¿no?